por la intervención. Ya hace pues algunos años ya, más de 20 creo. Sí, hace muchos años. Y una gran intervención, sobre todo porque el tema que abordaba en ese momento era un tema que vivíamos muy fuerte. Yo en ese momento era alcalde del municipio de San Carlos y era una situación muy actual, muy del momento que vivíamos. Tuvimos un desplazamiento de 20.000 personas y esa vivencia que en su discurso lo lleva a uno a meterse en ese espacio, en ese momento, en esa situación. Entonces me pareció demasiado interesante el contenido y más aún la forma de quien lo expresaba, y no porque usted sea nuestro profesor, pero sí es de admirar la forma, digámoslo, de la oratoria, cómo arranca con esa frase tan bonita, esa frase que rompe todo el hielo y todo el esquema y todo ese protocolo inicial, doctor fulanito de tal. No, una frase muy interesante que rompía toda la parte esquemática que había ahí, además dándole pues la parte de los que lo antecedieron en el uso de la palabra, ¿cómo se llama eso? Sí, el reconocimiento, los méritos al que lo antecedieron. Los méritos. Yo me iba a referir a los méritos. Entonces, los méritos a los que lo antecedieron. Pero realmente que se combinaron dos cosas muy importantes. La capacidad de oratoria que usted tiene y la actualidad del tema que usted tocaba, porque ese tema en ese momento tocaba las fibras de todas las personas y todo eso. Entonces, es muy interesante. Me pareció muy bueno el discurso. Afortunadamente, pues, ojalá todavía tenga parte de ese premio en el bolsillo. Y fue jugoso, fue jugoso. Bueno, felicitaciones y qué buen tema, de verdad que el desplazamiento forzado es una plaga, un problema que vivió nuestro país y qué doloroso para esos municipios y para esas regiones. Gracias, Juan Alberto, muchas gracias. Sí. ¿Alguien más? Adelante, compañera. ¿Quién? Sí, Luis Eduardo, adelante y después de May. Cuando se habla ahora de la ética, ¿a qué pena le corté, Mayra? Ahorita que nos hablaba de la ética y hizo una intervención el compañero Luis, no sé si recordamos cuando la Segunda Guerra Mundial, allá se combatían a los judíos, y los judíos eran personas sin existencia. Inmediatamente llegó al poder Hitler, desde los años 20 que empezó a luchar por llegar al poder. Y empezó una guerra contra los judíos y casi que los desapareció. Entonces, la ética de ella era que los judíos, es como para hoy en día nosotros de pronto, un ejemplo, las ratas, las cucarachas, no pueden existir. Y cuando terminó la guerra empezaron los juicios. Entonces, allá iniciaron los procesos, el juzgamiento por toda esa masacre, por todas esas cosas tan horribles, y llegaron a la conclusión que los soldados, hombre, para ellos era muy ético, era normal el asesinar judíos, se criaron en ese mundo de que los judíos no deberían existir. Entonces, el apunte que nos había compañero es ese. Entonces, llegó un momento en que únicamente llegaron a juzgar fue a los comandantes, a las personas que verdaderamente sabían cuál era su fin. Pero a los que eran los soldados, al personal de combate, no les, no les llegaron a proferir una condena porque para ellos la ética era esa.
la no existencia de los judíos. Importante y espinoso tema, Luis Eduardo, cómo un aparato de propaganda puede instaurar esos valores en una sociedad. Hoy en día nos vemos, y eso es uno de los grandes peligros de la sociedad del algoritmo, que se instauran unos valores en la sociedad que van desacreditando mucho este ejercicio de existir, ¿cierto? Entonces, por eso la sociedad va a tener que estarse pensando, por ejemplo, ahorita con temas como la biotecnología, la nanotecnología y todo eso. Si eso sucedió allá, cuando en esta Alemania tan racional que han sido los alemanes, y con ese aparato de propaganda nazi en manos de Joseph Goebbels, ministro de propaganda y cultura de Hitler, pues hombre, se instauró de verdad, sí, una ética de la maldad y unos valores de la maldad tremendos, que matar a un judío era lo mínimo que se podía hacer y eran tratados como animales, como perros, y la propaganda los hacía ver así. Las caricaturas que se muestran es que se degradaba mucho esa condición, la condición humana. Y eso, hoy en día, nosotros no estamos lejos de eso. No estamos lejos cuando hemos tenido, no sé si ustedes recuerdan, en el 2018, Donald Trump expresó sobre todos esos países, decía, esos países de mierda. Lo digo porque así lo dijo. Y está registrado, lo pueden buscar por ahí. Chets, countries, países de mierda. Y lo trata Yuval Harari en un texto sobre las 21 lecciones para el siglo XXI. Y eso pasa desapercibido. Y fue Trump cuando estaba inundado un estado en Estados Unidos, y en vez de llevarles ayudas humanitarias, les llevó papel higiénico y les dijo, límpiense en el culo. Así les digo literalmente, limpien el culo. Y entonces miren que cómo queda nosotros, cómo queda la humanidad. La humanidad de un dolor, de un tipo con una capacidad de difusión tan grande, nos pone unas condiciones, a nosotros nos cosifica. Y a eso podríamos ir. ¿Usted qué va a pensar usted? Usted no es nadie. Lo que dice Yuval Harari también, que se instaura la sociedad de la irrelevancia. Y todo, como dice Luis Eduardo, allá haciendo la extrapolación histórica a partir de una propaganda tremenda donde nosotros nos convertimos en menos que cosas, en irrelevantes, absolutamente irrelevantes. Las redes utilizadas para la pendejada, la estupidez. Usted dice, uy, ¿en qué estamos cayendo, mi hermano? En eso. Porque si el fascismo tenía un aparato gigante de propaganda, imaginemos hoy en día una sociedad de la tecnología informática como la que tenemos, ¿cierto? Entonces, en eso también Adela Cortina dice algo muy bonito, que es que tenemos que transitar, dice así, transitar del egoísmo estúpido a la cooperación inteligente. Eso es humanismo puro, y eso es una tarea que nos podríamos proponer a nivel universal, a nivel mundial, y buscar los mecanismos, por ejemplo, que la ONU participe de ese propósito, y todos los organismos de la ONU, la UNESCO, la OIT, todos esos cuerpos de la ONU,
o las ONGs, o grandes corporaciones humanistas también que tengan carácter humanista. Oiga, saltar de ese egoísmo estúpido a la cooperación inteligente, dice. Eso sería un propósito cimero para la humanidad y se lograría a través de esto, de la reflexión ética, para no llegar allá donde llegó esa Alemania de Hitler en los años 40, don Luis Eduardo. Bueno, sin más, algo más. Alguien que decía, Jefferson, cuando hablaba, cómo a veces toda la discursiva, la retórica se utiliza para engañar, para mentir, también yo les comentaba, uno lee algo, escucha a un autor y a uno lo toca por un lado, a otro por el otro. A Jefferson lo tocó por ese lado. Sí, Jefferson, eso te tocó por un lado muy bonito, que es como hoy en día la capacidad de la propaganda, de mentir, de distorsionar la realidad, es tan tremendo que nos engañan y ellos saben que el cerebro es moldeable y que con el avance de disciplinas como la neurociencia pueden hacer con nosotros lo que quieran, hacernos creer estado de felicidad, por ejemplo, hacernos creer estado de calamidad también, hacernos creer que estamos en el despeñadero y uno pensando en la posibilidad de una esperanza, hacernos creer que estamos en el holocausto y nosotros pensando en el cielo o en estados edénicos, ¿cierto? Hoy en día la sociedad, de verdad, Jefferson, que me interesó mucho eso, afronta lo de las fake news y todo eso, y afronta una lucha muy grande por la verdad, Adelante, Jefferson, ¿quieres agregar algo? Sí. No, agradecerle a usted también por ese discurso tan elocuente y aunque le quería pues que es un desperdicio pues de parte suya haber terminado como dejar atrás ese talento que tenías en la oratoria, y espero pues que ese discurso haya sido lleno también de fibras del alma y no haya sido también como para ese ganado de pronto ese concurso. Gracias. Aquí pues ya el escenario del discurso será aquí la academia, y a veces cuando estamos por ahí con los amigos también alguna cosa hacemos, pero aquí estamos. ¿Qué dice Juan? Diga, Juan, compártanos su alegría. No, que siempre es muy agradable escucharlo y poder debatir con usted muchos temas, hombre. De todas maneras, ahorita tocaba usted, sino que abrir el debate en este momento, pues ya no tenemos sino 3 minuticos, entonces ya sería muy largo, pero hay muchas cosas de hablar y de verdad que el debate enriquece mucho el pensamiento y eso nos lleva a hacer reflexiones yo estos días estuve leyendo una carta del profesor Vigo, para los que van a ser abogados y para los que vamos a ser abogados. El profesor Vigo decía, la filosofía entrena el pensamiento. Y efectivamente la oratoria hace que ese pensamiento fluya de una mejor manera. Y sobre todo, pues, como le decía ahora, escuchar la reflexión que usted hacía. O sea, porque es que usted cuando da un discurso, digámoslo así, a cierto público, a ciertas personas, y cuando usted logra conjugar en una misma cosa buena oratoria, buen público y buen tema, usted termina en un éxtasis, el berraco. Y nosotros que hemos hecho política pública, digámoslo así, al aire libre y con eso. Yo recuerdo todavía hace por ahí 28 años, yo tenía como 17 cuando me eché un discurso en plaza pública muy grande con Álvaro Villegas Moreno.
cuando era el jefe político máximo de Antioquia del glorioso Partido Conservador, y nos echábamos un discurso en el santuario. Con ese discurso me conseguí mi primer empleo en la fábrica de licores de Antioquia. Y todavía lo recuerdo porque eso fue en el año 93, en marzo del 93. Y entonces nos echamos un discurso súper grande, una manifestación política ya con Oreste Zuluaga Salazar, era el candidato a la Cámara de Representantes. Entonces uno se ponía a mirar todo eso, cuando se conjuga público, pasión, tema y todo eso, eso hace que uno llegue como a un punto muy grande dentro de la oratoria. Entonces era volver a reivindicarle ese tema de eso. Y de lo de la reforma tributaria y todo eso, sería muy bueno abrir un espacio de debate, pero de 8 días, pero ya no hay tiempo para que hablemos de ese tema. Lo que pasa es que a nosotros nos han puesto unos arlequines, nos han puesto unos embelecos para podernos clavar. Entonces nos hablan al oído para podernos meter, ¿sí? Hace 4 años o 5 nos metieron el cuento del embeleco de la paz y nos metieron el 3% del IVA. Ahora nos quieren meter el embeleco del apoyo social para los pobres y de la universidad gratuita para meternos en esta otra reforma, ¿sí? Entonces todo eso lo tenemos que mirar desde una perspectiva muy seria. Cómo con unos embelecos, con unas bobadas, con unos arlequines que nos han puesto, nos han clavado, ¿eh? Yo pienso que lo que mejor puede hacer el presidente Duque, que goza de todo mi aprecio, mi cariño y mi respeto, es quemar el fusible del ministro de Hacienda, decir que él tiene la culpa de todo, salir impoluto el man y listo. Educación gratuita no hay. Esos giros que se dan no hay. ¿Por qué? Porque no hubo reforma y ya, y queda tranquilo todo el mundo. Y lo que puede hacer el gobierno con sus propias finanzas. Y ya, yo pensaría pues eso es como mi conclusión muy rápida, pero eso tiene pues mucho que decir. Sí, me recuerda Juan Alberto, por los hijos de J. Emilio Valderrama, también gran orador, y que se formaron en todos estos, en la dinámica de la oratoria conservadora importante de Manizales, cuando los leopardos, el grupo de los leopardos, y fue muy importante y chévere. Ahí tengo el CD, los leopardos del Partido Conservador. Claro. Álvaro Villegas Moreno, claro, todo eso, historia bonita. Y de verdad es volver a la palabra, reivindicar la palabra, porque nosotros somos animales parlantes y racionales, y somos racionales, con todas las locuras que hacemos, pero también somos los animales que podemos hacer arte, música, literatura y todas esas cosas. Bueno, animales muy locos que amamos, pero que también en esta dinámica de la vida nos matamos. Esa es la vida tan tremenda, pero tan maravillosa también. Como ha sido maravilloso volverlos a encontrar hoy, maravilloso día. Buen inicio de día hemos tenido.